abogado de la UBA, especialista en relaciones internacionales. Ha sido embajador en Israel y en Costa Rica. Fue director de la Escuela de Gobierno y Ciencia Política de la UCES y es profesor de Historia Contemporánea y Política Exterior Argentina, ¿no? Y además tiene una amplia experiencia escribiendo, ¿no? Escribiendo libros como eh, uno entre los últimos, ¿no? De la Rusia de Putin, mito y realidad del liderazgo postsoviético. Otro se llama Rusia, actor global, otro conocido como la Argentina pendular, y por el cual yo lo he convocado a esta charla, aunque ahora que veo podría haber sido cualquiera de los otros también. Es uno que llama Frondizi, el estadista incomprendido, que de alguna manera le da el título a esta charla que se llama Frondizi y la vigente necesidad del desarrollismo, ¿no? Justamente en estos momentos. Así que, Mariano, te agradecemos el tiempo que te has tomado para venir a conversar con nosotros sobre este tema. Mariano ahí recién me explicaba que hasta las 2 puede estar, así que va a hablar un poco del tema y luego eh, le haremos preguntas, conversaremos, etcétera. Así que adelante, Mariano, gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a hacer una especie de conversación, supongo, sobre mi libro sobre Arturo Frondizi en este marco de seminarios. Yo quisiera decir algunas pocas cosas y después, si tú estás de acuerdo, hacemos un diálogo o si hay preguntas de la gente, intentamos responderlas. Me parece más útil eso que yo hable muy largo. Eh, Ahora, Arturo Frondizi. Bueno, Arturo Frondizi es una persona que con el correr de los años, y sobre todo después de su muerte, se fue transformando en una suerte de ideal de estadista. Si se entiende por estadista a una persona que, habiendo ejercido el poder, tomó decisiones en el ejercicio del gobierno que de alguna manera tienen una trascendencia intertemporal y que han superado sus propios intereses. Es decir, yo diría que un estadista es aquel gobernante que que realiza políticas públicas que puedan ser beneficiosas para el país, a pesar del costo personal que eso pueda tener o del costo político que eso pueda suceder. En este sentido, es fundamental recordar el caso clave de la figura de Frondizi, que es cuando él, siendo diputado opositor al peronismo, se escribe un libro llamado Petróleo y Política, un libro muy contrario al intento se podría decir hoy, de privatización o de concesiones al sector privado y a la inversión extranjera que intentó Perón en el tramo final de su presidencia, y desde el bloque radical se opusieron ferozmente, y una vez, ya después en el llano y después como presidente, candidato a presidente y como presidente, él cambia esa política y vuelve a retomar ese intento de concesiones al sector privado y a la inversión extranjera, incluso profundizándolo. Y en ese momento clave es donde se plantea la idea de un Frondizi estadista, la idea de una persona que es capaz de reconocer que lo que había escrito había estado equivocado, que no había sido apropiado el momento, y que, puesto a elegir entre el prestigio del escritor o el prestigio intelectual y lo que le convenía al país, opta por lo correcto. Eh, Hay un libro que yo suelo recomendar, porque me lo recomendó en su momento un maestro mío, Carlos Corach, que se llama Profiles of Courage. Es un libro escrito por John Kennedy, cuando Kennedy era senador. Es un libro que trata sobre la vida de, no me acuerdo si 8 o 10 senadores norteamericanos, que puestos a elegir entre una situación política que los beneficiaba, pero o lo que era correcto para los intereses de su Estado, para los intereses de los Estados Unidos, hicieron lo que era correcto a pesar del costo político, y en ese sentido pagaron ese costo, pero hicieron lo correcto. Y yo creo que en el caso de Frondizi es evidente que la política petrolera que llevó, y la política energética y la concesiones a inversiones extranjeras, sobre todo norteamericanas, es un dato crucial. Pero es el dato de la polémica en torno a Frondizi, que se dice que incumplió
el mandato popular que lo había llevado a la presidencia, lo cual es parcialmente, o al menos es cuestionable, porque en realidad Frondizi ya en la campaña había anticipado algunas de estas cosas. Una situación que después se va a revivir muchos años más tarde, en los años 90, ¿no? Cuando siempre se sostuvo la idea de que Menem había incumplido su promesa electoral, para hacer una política diferente, lo cual también es cuestionable porque en rigor Menem en la campaña electoral tampoco es cierto que no haya dicho nada de lo que dijo, pero en cualquier caso, en toda instancia, al menos en mi opinión personal, yo creo que de haber sido así hizo lo correcto, porque era lo que el país necesitaba en ese momento y lo que debía ser un gobernante. Un gobernante que en ese sentido se convierte eventualmente, alcanza la categoría de estadista. Hay ejemplos sobrados, ¿no? Nixon yendo a China, al-Sadat haciendo la paz con Israel. Hay ejemplos enormes de grandes líderes que en un momento determinado hacen lo correcto más allá del costo personal. Bueno, esto me lleva a un punto importante que es algo que siempre decía Frondizi: ¿qué es ser nación? ¿Qué nos hace más nación? ¿Y cuál es el nacionalismo de fines y el nacionalismo de medios? Distinguiendo que hay una especie de nacionalismo bien entendido, que es el nacionalismo de conseguir los fines nacionales, el interés nacional, y otro que es solamente el nacionalismo de medios, que es el que a través de un discurso ultranacionalista, finalmente muchas veces terminamos perjudicando los intereses nacionales. Un caso típico de esto es la causa Malvinas, ¿no? Que muchas veces se utilizan discursos grandilocuentes, ultranacionalistas, pero que finalmente contribuyen a deteriorar más la posición de la Argentina frente al reclamo del ejercicio de soberanía. Bueno, otro punto clave, pero lo voy dando para abrir debates, es el rol de Frigerio, ¿no? Frigerio es una figura enormemente importante en Frondizi, es una figura muy controvertida, es una figura que le aporta a la presidencia de Frondizi un número de colaboradores y de ideas y de talento, diríamos, muy importante, que excedían el del Partido Radical, de donde originalmente Frondizi provenía, pero al mismo tiempo Frondizi es una figura muy controvertida y muy cuestionada por las Fuerzas Armadas, que veían que lo acusaban de comunista, que tenían ideas muy extremas sobre él y Rogelio Frigerio le aportó mucho, pero también lo limitó a Frondizi. Es un gran tema en sí mismo. Otro tema importantísimo que es muy destacable de la presidencia de Frondizi es el rol de Frondizi en el ejercicio de la diplomacia presidencial. Frondizi no fue el primer presidente que ejerció lo que hoy se llama como diplomacia presidencial, pero sí fue el que lo hizo más intensamente en los 4 años de su gobierno. En realidad ya los primeros ejercicios de diplomacia presidencial los hace el general Roca en su segunda presidencia, en un viaje a Chile y en un viaje a Brasil, pero después hubo pocos ejercicios de ese tipo. Perón hizo algunos, pero pocos en su gobierno, justo algunos, pero Frondizi dedica una enorme energía a la política exterior. Frondizi hace una gira muy importante antes de asumir por prácticamente todas las capitales de Sudamérica, y después hace es el primer presidente en viajar a los Estados Unidos en enero de 1959, tener entrevistas con Eisenhower. Ahí estalla la revolución cubana en medio de esa situación. Frondizi le advierte a Eisenhower que Castro le dice algo así como: no es un Betancourt con barba, es un problema, que ahí va a haber un foco comunista muy importante, pero la administración Eisenhower en ese momento lo tomó con una gran indiferencia. Hoy parece de mentira recordarlo, pero en ese momento Castro fue bien recibido en los Estados Unidos. Hubo un desfile de Castro en la Quinta Avenida, que lo pueden buscar en YouTube o en Internet, que van a observar que Castro fue visto como un líder que liberaba a un país importante de una dictadura insoportable como ya se había convertido el régimen de Batista. Frondizi después hace un viaje muy importante en junio de 1960 por Europa, y en 1961 hace un segundo viaje a los Estados Unidos y una gira alrededor del mundo que lo lleva a países donde nunca había habido un presidente argentino, naturalmente, ¿no? Como la India, por ejemplo, a Tailandia, a Japón, y a otra serie de países, y termina en esa famosa entrevista con Kennedy en Palm Beach en la Navidad de 1961,
que es un punto muy importante en su presidencia. Después, si quieren, en las preguntas podemos hablar más de ese tema. El otro tema clave, la relación con las Fuerzas Armadas. Tal vez el punto donde Frondizi cometió mayores errores de no interpretar cabalmente la situación o de hacer errores graves en un momento dado cuando Frondizi, en la crisis de Toranzo Montero, él comete lo que evidentemente fue un error de no respaldar a las fuerzas leales lo suficientemente y no castigar suficientemente a los rebeldes. Esa relación era una relación evidentemente imposible porque en las Fuerzas Armadas reinaba una sospecha sobre Frondizi y sobre Frigerio permanente, que después se comprobó totalmente equivocada, ¿no? Porque finalmente Frondizi había hecho un gobierno súper proamericano, que no tenía ninguna relación con el comunismo, pero esa sospecha existió e incluso subsistió después de la caída de Frondizi. Después, el tema del desarrollismo. Bueno, el desarrollismo y lo que el título de la charla, ¿no? La agenda pendiente del desarrollismo. El desarrollo estaba pendiente en 1958 y hoy está más pendiente todavía, desgraciadamente. Frondizi en 4 años hace una política de grandes inversiones y el país adquiere el autoabastecimiento energético y logra un avance enorme en materia de infraestructura, a la vez que, cosa curiosa, Frondizi hace una política desarrollista el primer año de su gobierno, pero al año, ya a fines del 58 y sobre todo en junio de 1959, lanza un plan de estabilización, que se lanza en diciembre del 58, pero después se profundiza en junio del 59, con la incorporación de Álvaro Alzogaray como ministro de Economía y Trabajo, reuniendo las dos carteras en ese momento. Y Alzogaray hace un plan de estabilización sumamente exitoso, que logra estabilizar la moneda argentina y ordenar las variables macroeconómicas. Por supuesto, eso duró poco tiempo, pero duró aproximadamente 2 años, pero la Argentina, por ejemplo, el peso argentino fue declarado moneda del año en el año 60 y tuvo éxitos importantes. Ahora, Frondizi después lo saca al Sogaray en el 61, por razones que si quieren después en las preguntas podemos profundizarlas. Y el nombramiento del Sogaray en realidad en el Ministerio de Economía respondió, uno podría suponer, a un talento político que tenía Frondizi de unir lo útil con lo conveniente, porque por un lado Alzogaray hizo el plan de estabilización, pero por otro lado demoró o resolvió parcialmente al menos una crisis militar, la de junio del 59, y el hecho que después Alzogaray es convocado nuevamente cuando Frondizi está trastabillando en marzo del 62 y no acepta ese segundo ministerio. Él va a ser ministro de unas semanas más tarde ya con Guido, presidente. Pero el hecho de que Frondizi haya intentado convocarlo nuevamente para ser ministro de Economía en el 62 habla de la idea esta que tenía Frondizi de que evidentemente Alzogaray era una persona aceptable por las Fuerzas Armadas, pero que al mismo tiempo le permitía hacer reformas, no reformas, pero hacer un plan de estabilización económica que era conveniente. De hecho, el reemplazante de Alzogaray como ministro de Economía en abril de 1961 es Roberto Aleman. Es otro liberal, diríamos, no es un desarrollista. Entonces, eso hace pensar que en rigor Frondizi lo saca por razones políticas, probablemente porque estaba. Bueno, después podemos hablarlo. Pero lo reemplaza por un ministro con un perfil económico parecido. Después está el tema del Che Guevara. Cómo la Revolución Cubana envenenó las relaciones en el hemisferio americano y fue una tragedia y sigue siéndolo, ¿no? Porque es un sistema que ha pretendido exportar la revolución primero por vía de la violencia y después por vías democráticas, pero para tomar gobiernos y finalmente desmontar la democracia y convertir países democráticos en regímenes autoritarios, como ha ocurrido en Venezuela, en Nicaragua y en otros países donde no llegaron a hacerlo, pero lo avanzaron bastante, como en su momento en Ecuador o ahora en Bolivia mismo. Pero la Revolución Cubana ocurre en medio de la presidencia de Frondizi y la relación con el Che, la crisis que se produce a partir de que Frondizi recibe supuestamente secretamente, pero obviamente el secreto era imposible de mantener, al Che en Buenos Aires en agosto del 61, evidentemente eso terminó siendo un error muy grave,
por parte de Frondizi, tal como lo dijo Oscar Camilión, que era subsecretario de Relaciones Exteriores, quien dijo que se había pagado un precio enorme por nada a cambio, pero Frondizi quiso hacerlo en ejercicio de la facultad del ejercicio de la política exterior de un presidente que ya había hecho demasiadas concesiones. Yo terminaría dos cosas. El desarrollo como meta vigente, por supuesto, y la experiencia desarrollista. La experiencia desarrollista fue, en algún punto fue continuada en los gobiernos de la década del 60, salvo por Ilia, que cometió un error gigantesco desde el punto de vista estratégico, que fue anular los contratos petroleros. En el sentido de que Arturo Ilia es visto como un hombre enormemente honesto y una presidencia ejemplar y honorable, que probablemente haya sido una persona muy honesta, pero el costo económico que tuvo ese gobierno fue gigantesco para la Argentina, porque cometió a lo que yo entiendo que fue un error enorme, que fue anular esos contratos, y la Argentina poco después perdió el autoabastecimiento. Ahora, en otras políticas, los gobiernos de la década del 60 continuaron algunas políticas de Frondizi, y la década del 60 fue una década, en términos relativos, positiva para la Argentina. Me refiero en términos relativos en comparación a las anteriores y a las inmediatas posteriores. El gobierno de Menem, en algunos aspectos, retomó algunas políticas, visiones y sobre todo algunos cuadros políticos del desarrollismo de aquella época tuvieron un rol en el gobierno de Menem. Mauricio Macri siempre sostuvo que Frondizi era el ejemplo a tener en cuenta, con las particularidades de que el PRO es un partido que, al menos originalmente, nunca tuvo una búsqueda de un relato, de un anclaje histórico demasiado definido. Más vale, siempre pensaron que había que definirse por el futuro y no por una raíz histórica, pero en todo caso había algún tipo de búsqueda de esa referencia. Tal vez también como un camino intermedio probablemente entre el peronismo y el antiperonismo, porque en Frondizi hay un dato muy importante que yo me olvidé de mencionar. Es la idea de que Frondizi interpreta que el peronismo, bueno o malo, pero era un hecho irreversible. La idea que eso es una idea que Frigerio correctamente le incorpora. El concepto de que la experiencia peronista en la Argentina uno podía estar a favor o en contra, o neutralmente, pero lo que no era imposible era la idea de pensar como pensó la Revolución Libertadora, de que se podía prohibir el nombre de Perón, el uso del Perón, que eso no tenía ningún sentido, y que esa irreversibilidad hacía que el país tenía que buscar la integración, tanto en el mundo como la interna. Y en ese sentido hizo intentos parciales o no del todo exitosos, pero en algún plano sí intentaron ser exitosos, de reconciliación nacional, que las va a retomar y que las va a hacer con eficiencia, entiendo yo, es el gobierno de Menem. Por ejemplo, hay un hecho simbólico, ¿no? La Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional fue erigida, ustedes saben, donde funcionaba antes el Palacio Presidencial, donde hoy está la biblioteca, vivía el presidente de la República hasta la Revolución Libertadora. Pero la Revolución Libertadora lo derribó el Palacio, creo que se llamaba Palacio de Unzué, porque ahí había vivido Perón, ahí había muerto a Perón, y Frondizi, a través de Mackay y de Salonia, que después fue ministro era el viceministro y después fue ministro de Educación de Menem, él ordena y ponen la idea de que en ese lugar donde se habían encontrado los odios y los amores de los argentinos, las pasiones, tenía que ser el lugar del símbolo de unión que era la Biblioteca Nacional. Y ahí le encargan ese edificio que se inicia en los años, en comienzo de los 60, y que con esas tragedias Argentina duró 30 años en completarse, y con el hecho paradójico de que Salonia, esto me lo contó él, lo inició como subsecretario de Frondizi y lo terminó como ministro de Educación y Cultura de Menem 30 años más tarde. 20 años fue, sí. Lo último, Frondizi hoy. O qué significa Frondizi hoy, por qué vale la pena hablar de Frondizi hoy, 60 años después, por qué tiene sentido, pienso yo que el libro puede tener algún sentido. Bueno, Frondizi se ha convertido, decíamos, en una especie de ejemplo de un estadista. Si uno le pregunta a cualquier político argentino, casi de todos los partidos, quién es el modelo de estadista, muchos le van a decir Arturo Frondizi, muchos, tal vez intuitivamente.
Los peronistas le van a hablar de Perón, los radicales de Irigoyen. Hoy en día yo creo que felizmente se está reivindicando la figura del general Roca, que entiendo yo que fue el mejor presidente que tuvo la Argentina. Se está reivindicando la década de 90, pero algunos de los radicales van a hablarle a Alfonsín. Pero si alguien, si usted le pregunta estadista, muchos le van a decir Arturo Frondizi. Cuando, curiosamente, cuando Frondizi fue derrocado no lo defendía a nadie a Frondizi. Y muchos años después era casi mala palabra. Pero la idea esta de que un gobierno debe hacer lo correcto y no lo que es popular. La idea o en todo caso, que lo popular, o lo bien entendido como un interés popular y nacional, es hacer lo correcto con independencia de si la encuesta de esa mañana da bien o mal, y la idea de que hay que tomar decisiones que tengan que ser sostenidas en el tiempo, o lo que en otras palabras podría uno decir el concepto fundamental de que el corto plazo no puede dominar permanentemente el largo plazo y que no se puede hacer una renuncia permanente del largo plazo en pos de un beneficio inmediato. Y en ese plano creo que es en el que el ejemplo de Frondizi, por supuesto actualizado en el tiempo y con las correcciones del caso, es el que debería ser tenido en cuenta. Y reevaluados, por ejemplo, por supuesto, sus aciertos y sus errores, sus equivocaciones. Frondizi tuvo equivocaciones, yo creo, políticas sobre todo. Es decir, mi interpretación es que Frondizi fue mejor presidente que político, fue mejor estadista que político. Como político cometió errores graves, eh, pero tuvo aciertos importantes y que, bueno, desgraciadamente esa oportunidad perdida de un país que estaba cerca de completar metas de desarrollo importantes algunas fueron mantenidas, pero muchas otras fueron abandonadas. Yo pararía acá, Alejandro, si vos estás de acuerdo, siendo la 1:30, entonces podemos conversar vos y yo o escuchar preguntas. Perfecto. Bueno, sí, primero muchas gracias por esta síntesis compacta de una figura compleja, ¿no? A mí siempre me ha interesado este, el personaje por el contexto en el que está. Antes de entrar yo con alguna de mis preguntas y luego abrir al público, recuerdo entonces el nombre del libro, es Frondizi, el estadista incomprendido, por Mariano Causino, que es el autor que hoy nos acompaña. ¿eh? Frondizi, el estadista incomprendido. ¿Recordás la editorial, Mariano? Sí, Editorial Arete fue editado el año pasado, 2022, en ocasión de los 60 años del derrocamiento de Frondizi. Perfecto. Bueno, así que ahí para los que recién se incorporan, saben que por ahí van a encontrar muchas de estas cuestiones que Mariano fue planteando. Bueno, a ver, he anotado todo como siempre me pasa, no es la primera vez, yo voy anotando mientras los expositores hablan, después se me mezcla todo, pero hay un tema que siempre aparece, voy a ir con este primero, y que yo no sé por qué en estos últimos días volví a releer, esta conexión que se suele hacer entre Frondizi y Maquiavelo, ¿no? Esta cuestión, viste, que le dicen, no sé hasta dónde vos tenés registrado si él, o sea, si era intuitivo lo de él o si era un lector del Príncipe de Maquiavelo o alguna de estas cosas, porque vos en algún momento de la exposición decías, bueno, yo, si tengo que hacer, bueno, que fue lo del petróleo, viste, si yo me doy cuenta que lo que dije no servía, entonces no me voy a aferrar a eso, cambio. No porque lo dije antes, tengo que seguir insistiendo. Y esto era típico de Maquiavelo, pero a su vez, yo siempre leo esto porque en las clases trato de reivindicar a Maquiavelo, ¿viste? Porque quedó como maquiavélico, como malo, ¿no? Y yo siempre le estoy dando vuelta y vuelta y vuelta. De paso, por si a alguno le interesa, siempre recomiendo yo el libro que se llama La sonrisa de Maquiavelo, de Mauricio Viroli, que es una biografía deliciosa sobre Maquiavelo que explica de manera sencilla el porqué porque esto es siempre lo mismo, ¿no? Es decir, yo insisto con esta idea, ¿por qué escriben los autores? ¿En qué contexto escriben? ¿Y qué están diciendo? ¿No? ¿Qué están queriendo decir? ¿No? Entonces, a ver si no sé si tenés alguna reflexión con esta cuestión, porque y redondeo y aprovecho con otra que tengo, ¿no? Es decir,
porque tratar de entender a Frondizi sin entender el contexto en el que él está gobernando, con el poco apoyo propio, ¿no? Y esto me llevaba a otra reflexión, te voy metiendo más, pero, viste, para alguna cuestión de decir, el debate de hoy es, bueno, si gana Milei no va a tener gobernadores, no va a tener diputados, no va a tener... el apoyo que tanto Frondizi como después Ilia era bastante minúsculo en términos de votos propios, ¿no? Porque ahí hay todo un tema. Esta mañana surgía en mi casa cuando fui a ver a mi madre y estaba leyendo un artículo, una señora que ya va a cumplir 91 años y ella votó en las elecciones del 58, pues estaba medio defraudada al leer la noticia de acá dice que Frondizi hizo un pacto con Perón, ¿viste? Y fue como que, qué mala o sea, qué mala sensación, pues yo pensaba que era bueno Frondizi, me dice, ¿viste? Obviamente que es antiperonista. Y entonces le llamaba la atención a eso. Ahora, uno tiene que entender, bueno, por dónde viene ese pacto, por dónde viene esto que le puede servir de lo maquiavélico, y por otro lado, esta situación de cómo gobernar con poco peso específico propio. Ahí te la dejo, después me guardo un par más dando vueltas. Bueno, a ver, varias cosas. Maquiavelo. Eh, bueno, hay quienes dicen que si Maquiavelo hubiese sido maquiavélico, tal vez le hubiera ido mejor, porque en rigor Maquiavelo es un hombre, es como un Van Gogh, ¿no? Tuvo más éxito después de muerto que durante su vida. Totalmente, Este, totalmente. Maquiavelo en rigor es un político frustrado, como actor político. Lo que pasa es que termina escribiendo al menos dos libros extraordinarios, discursos, ¿cómo se llama? El primero, discursos Sobre la década de Tito Livio. de Tito Livio y El Príncipe. Bueno, lo que pasa con Frondizi y Maquiavelo es que Frondizi era una persona que se había hecho la fama de ser un hombre sumamente inteligente, astuto, tenía fama de tener algunas comportamientos poco previsibles. Por ejemplo, hay un gran libro de Frondizi que escribe Celia Schusterman, es una profesora que vive en Londres ahora, hace muchos años vive en Londres, Argentina, que se llama Frondizi y la política del desconcierto. La idea de que Frondizi sorprendía a los demás y a su vez Frondizi tenía una actitud sobre todo a partir de la relación con Frigerio, que se produce a partir del año 56, 57, un cierto desprecio por el radicalismo, por el partido radical, y la idea de que el partido, que lo tenía Rogelio, Frigerio sobre todo, una idea que a veces tienen la gente que proviene de la izquierda, la idea, del liberalismo extremo también, a veces, la idea de que los partidos populares tienen que poner los votos y nosotros ponemos las ideas. Y que, bueno, esa idea tiene costos a la larga. No es que por ahí algo se puede entender, pero también tiene costos en la partidocracia que después terminan pasando una cuenta. Frondizi fue beneficiado por esa idea de que era un hombre muy inteligente, calculador, frío, pero también tuvo un costo eso, porque eso hizo que las Fuerzas Armadas realmente tuvieran enorme desconfianza sobre Frondizi, esa idea de que había algo detrás, de que había un acuerdo, que había una adscripción con el criptocomunismo, con el peronismo. Lo cual me lleva a una segunda cuestión que vos te referís, el asunto el pacto con Perón. Bueno, el pacto con Perón es una gran polémica. Eh, Primero que fue ocultado, obviamente, pero el pacto evidentemente existió, no hay ninguna duda de que el pacto existió, que tuvo un correlato incluso económico, que le llevaron dinero a Perón. Yo lo que pienso, lo que tiendo a suponer es lo siguiente: el gobierno de Frondizi, Frondizi gana la elección del 58, ganándole con el radicalismo dividido, el peronismo proscripto, en medio de la Guerra Fría. El gobierno militar que sucedió a Perón, el gobierno de la Revolución Libertadora, quería que el presidente, su salida era Ricardo Balbín, el candidato del radicalismo del pueblo, al punto tal que el ministro del Interior era un hombre del radicalismo del pueblo. Eh,
Frondizi era el candidato más contrario al gobierno militar. Y por lo tanto el pueblo peronista, no pudiendo elegir a Perón ni al peronismo, ¿a quién iba a votar? No iba a votar al candidato más cercano al gobierno militar, iba a votar al candidato más lejano al gobierno militar. Por lo tanto, Frondizi probablemente hubiera obtenido los votos peronistas con o sin pacto, porque no tenían otra opción política. Ahora, Perón, uno puede tener muchos juicios sobre Perón, pero Perón era un hombre enormemente inteligente y Perón detecta esa situación. Por lo tanto, Perón hace de la necesidad virtud y Perón se ve beneficiado de ello. Y él dice, bueno, entre nada y tener un acuerdo con Frondizi, que él sabe que Frondizi lo va a cumplir parcialmente o lo va a incumplir parcialmente o lo va a tener que incumplir. Bueno, era mejor que nada. Y hay una serie de acuerdos de los cuales algunos se cumplen y otros no, algunos por voluntad, otros por falta de voluntad, otros por imposibilidad material también, ¿no? Por las presiones militares. Pero el pacto con Frondizi ante las Fuerzas Armadas tuvo un costo importante. Si era necesario, si no era necesario, son preguntas que quedarán por siempre. Yo tiendo a pensar que probablemente el peronismo, que Frondizi hubiera ganado lo mismo la elección. Pero en aquel momento, ustedes piensen que las elecciones anteriores, Frondizi gana en febrero del 58, pero la elección inmediatamente anterior es la de constituyentes del año 57. En esa elección, en la Unión Cívica Radical Intransigente, el partido de Frondizi, salió tercero en esa elección. Frondizi estaba muy deprimido, él pensó que no tenía ninguna posibilidad de ser presidente. Pero Frigerio y otros le dicen, lo intentan convencer de que los votos peronistas van a ir a él y que finalmente es lo que terminó ocurriendo. Ahora, el peronismo estaba disminuido electoralmente. El peronismo en la elección, la última elección del peronismo es la del 54, cuando para cubrir la vicepresidencia vacante, porque había muerto Quijano, Perón llama una elección de vicepresidente y aprovecha y renueva todo el Congreso. En esa elección en la que es elegido Tecer como vicepresidente de la República. Creo que fue en abril, no me acuerdo exacto el mes, pero me parece que abril o mayo del 54. En esa elección el peronismo sacó 62% de los votos. Pero en la elección de constituyentes, la que el gobierno militar convoca en el 57, que se consideró como un intento de hacer un recuento globular, se dijo en ese momento, para ver cuánto tenía cada uno, el voto en blanco fue 25 más o menos. Y ese fue el voto peronista. O sea que el voto peronista se había dividido entre el voto en blanco y una parte que votó a la UCRI. Y Frondizi gana muy ampliamente, tiene una elección enorme. Frondizi ganó en todas las provincias, ganaron todas las gobernaciones, la totalidad del Senado, todas las bancas del Senado de la Nación fueron cubiertas por la UCRI. Recién en el 61 hay 3 bancas que gana una Alfredo Palacio en la capital y me parece que 2 por Mendoza, si no me equivoco, del Partido Demócrata. Y tenían una amplísima mayoría en la Cámara de Diputados. Ahora, esa elección es enorme, tiene una amplísima mayoría en el Congreso, pero sin embargo el gobierno era un gobierno débil, porque las Fuerzas Armadas tenían un rol enorme que Frondizi sospechó que podían impedirle asumir incluso. Lo cual hace pensar a veces, vos bien decís ahora, bueno, la posibilidad de un gobierno que no tenga mayoría parlamentaria, y uno lo ve como una debilidad, es cierto, pero también es cierto que hay muchos que han tenido un gran apoyo. Fernando de la Rúa fue elegido con el 48% de los votos, y a los 2 años se tuvo que ir. Néstor Kirchner llegó al poder con 24% de los votos. Me parece que menos, incluso 22 creo. Sí. Y hizo una hegemonía política que, bueno, para mí negativa, pero no viene al caso. Pero lo cierto es que duró hasta hoy esa hegemonía. Así, de modo tal que eso es discutible, pero ese es un tema conjetural y que la historia sirve para analizar por analogía, ¿no? No por repetición total. Creo que había una Eh, pregunta acá de gente que anotaron, ¿no? sí, 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 los que quieran escribir preguntas, ahí donde dice chatear o preguntas y respuestas, tienen como dos opciones para ver. Me quedaba un par de cuestiones más que vos medio dijiste. eh, este tema del Che Guevara, ¿no? El costo que asumió con ese famoso encuentro que luego después
Porque ahí había una reunión no me acuerdo, era en Punta del Este, sí, en Punta del Este, ¿no? De la Convención Panamericana, algo así. Mm. Y que él, no sé hasta dónde es esto que se menciona, que él era amigo de John Fitzgerald Kennedy. Bueno, se dice que era amigo, no sé si serían conocidos eventualmente. Me cuesta pensar que, pero viste que hay algunos que nombran no, porque él era aprovechar el lazo de amistad y acercar a las partes, que creo que había algo atrás de eso. Ahora, eso le costó, ¿no? Lo puso más todavía en la lupa, porque él tenía ahí dos cosas. Yo siempre menciono cuando doy las clases, sin ser experto como vos en el tema, ¿no? De esto de Frondizi tenía la sospecha de los militares, la sospecha de los peronistas y la sospecha de los radicales del pueblo. O sea, era muy poco el apoyo propio que tenía y gobernar en ese contexto, haber estado 4 años aguantando intentos de golpes, ¿no? E inclusive, y esto me parece a mí lo trascendente de por qué se habla de esta persona y eventualmente no se habla tanto de Ilia, ¿viste? Más allá que es mucho más querido por los radicales. O sea, los radicales no te hablan de Frondizi directamente, lo ven como un traidor, supongo yo. Ahora, en el medio de todo ese contexto, es lo que dijiste vos, dejó un legado, ¿no? De un modelo de país que él veía y que para muchos todavía hoy podría ser como una opción viable, eh, ¿no? Esto de decir, bueno, mira, industrialización y todo, pero dejarlo en manos privadas y sin importar si el capital es nacional o es extranjero, dejar atrás esa cuestión peronista de el capital extranjero no. Bueno, a ver, lo que Kennedy y el Che Guevara. La reunión, hay dos reuniones de Punta del Este, por eso a veces la gente se confunde del sistema interamericano. Una es en agosto del 61 y otra es en enero del 62. Pero en las dos, el tema clave es Cuba. ¿Qué hacer con Cuba? Porque Cuba, la Revolución Cubana, enero del 59, al poco tiempo, en el 60, si no me equivoco, Castro reconoce que es castrista, leninista, y dice, y lo seré hasta el final de mi vida. La realidad es que Castro ya era comunista antes del 59, o por lo menos que ya tenía una asistencia. Pero la Revolución Cubana dividió aguas, porque como decíamos, hasta en Estados Unidos había quienes sostenían que había que apoyar a Castro y que no era el peligro que podía representar. Ahora, ya en el 60, que se producen los fusilamientos, las confiscaciones y las primeras oleadas de exiliados, y se produce en abril del 61 la fallida operación de Bahía de Cochinos, el desastre que ocurrió allí, lo que los cubanos y la derecha y los conservadores siempre consideraron la traición de Kennedy, de no autorizar la segunda fase del operativo para invadir la isla y recuperar la isla para la libertad. Eh, en ese momento, en el sistema interamericano, los americanos y muchísimos otros países promueven la idea de que hay que excluir a Cuba de la OEA. Y en esa reunión de Punta del Este se discute este tema. Ahora, en esas circunstancias, el Che Guevara, que era, no me acuerdo si en ese momento era ministro de Industria o presidente del Banco Central de Cuba, pero era claramente, fue el delegado cubano ante la reunión de Punta del Este. Él pide venir a la Argentina y él llega a Buenos Aires con el motivo de que tenía que visitar a unos familiares y demás, y secretamente llega a la Argentina. Y el gobierno Frondizi acepta y lo recibe en la Quinta de Olivos, supuestamente en un viaje secreto, pero obviamente que no era secreto, y Frondizi yo creo que interpretó de que obviamente que eso iba a ser conocido por las Fuerzas Armadas, pero no hay que olvidar que en el año 61 Frondizi creyó probablemente de haber sido el momento de su presidencia donde más fuerte se sintió, porque el plan del Alzogaray había dado grandes resultados y la aventura desarrollista, la gesta desarrollista, la batalla del petróleo ya se había prácticamente completado y el país tenía él había tenido éxito muy importante en materia de infraestructura, de atracción de inversiones extranjeras, había conseguido estabilizar la economía y había conseguido a través del general Fraga y de otros militares leales más o menos haber estabilizado un poco la situación militar. En ese contexto es cuando él lo saca al Sogaray
y es cuando Frondizi probablemente creyó que estaba más estabilizado de lo que estaba, y se da el lujo de tener una política exterior, llamémosle muy independiente, y contra la opinión, por ejemplo, de Camilión y de otros que le dijeron que recibir al Che iba a tener un costo enorme, él dijo que si no, un presidente de la República no podía recibir a un ministro de un gobierno extranjero con el que tenía relaciones diplomáticas, no podía ser presidente de la República. Y esa razón es una razón principista, pero digamos, es correcta lo que dice, más allá del tipo de gobierno que había. Pero tenía un costo enorme eso ante las Fuerzas Armadas. De todas maneras, no es la causa de la caída final de Frondizi, la reunión con el Che, sino las elecciones de 1962, donde gana el peronismo. Ahora, con Kennedy, eh, no es cierto que Kennedy le haya dicho a Frondizi que lo recibiera el Che Guevara. Lo que sí es cierto es que había un representante del gobierno de Kennedy, Goodwin se llamaba, que él en un momento dado tiene una reunión en Montevideo, me parece que cuando van de Punta del Este a Montevideo antes de viajar a Argentina, y ahí hay una reunión con el Che Guevara, y ahí le pide el delegado americano, Richard Goodwin, le pide a la comitiva argentina que la presidía Roberto Alemán como ministro de Economía y que le integraba una figura importante ahí, era Horacio Rodríguez Larreta, padre del actual jefe de gobierno, que participe de esa reunión como testigo del gobierno argentino, y ahí participa Rodríguez Larreta, padre, en esa entrevista, y después el Che Guevara viene a la Argentina. Ahora, Frondizi lo va a conocer al presidente Kennedy recién un mes más tarde, en septiembre del 61. No hay que olvidar, John Kennedy asumió la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de 1961. Estos episodios que yo les estoy contando de Guevara en Argentina son el 18-19 de agosto del 61. Eso provoca la caída del canciller, si no me equivoco era Mujica, y la asunción de Cárcano, de Miguel Ángel Cárcano, como canciller, una figura que había conocido a los Kennedy, porque había sido, ya era un hombre muy grande, había sido embajador en Londres, cuando el padre de Kennedy, Joseph Kennedy, había sido embajador en Londres y él había sido embajador, y Cárcano había sido embajador en París y en Londres, y tenían una relación los Cárcano con Kennedy. Por eso es que Kennedy, antes naturalmente de ser presidente, por supuesto, después no hubiera podido porque lo mataron, él estuvo en Ascochinga, si ustedes ven en Córdoba, hay una placa de la iglesia de Ascochinga donde estuvo Kennedy en Córdoba en los años, supongo que los 40. De esa relación que tenía Cárcano con Joseph Kennedy, padre, el embajador de Roosevelt en Londres. Ahora, Kennedy recién lo va a conocer Frondizi lo va a conocer a Kennedy recién en septiembre de 1961, después de lo del Che Guevara, en Nueva York, en una entrevista que hay en el Hotel Carlyle, muy famosa, en ocasión del viaje que hace Frondizi para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, si yo no me equivoco, en la tercera semana de septiembre del año 61. Y después tiene una segunda entrevista con Kennedy en Palm Beach, el 24 de diciembre, el día de Navidad, a la vuelta del viaje al Asia. Pero hay toda una mala interpretación que probablemente Frondizi haya cometido un error de malinterpretar lo que Kennedy le estaba pidiendo. Bien, perfecto. Bueno, voy a ir con dos, nos quedan 10 minutos y hay un par de preguntas. Una de Pablo Benítez, que Un saludo a no sé Pablo si, Benítez. sí, Sí. el amigo conocido de Neuquén. Eh, Dice, bueno, durante la presidencia de Frondizi se realizó una gira por lo denominado Lejano Oriente, vos mencionaste eso medio al pasar, dice, para esa misma época, Australia iniciaba su estratégico acuerdo de complementariedad económica con Japón, a poco de terminar la Segunda Guerra, ¿no? Dice, ¿qué visión tenía Frondizi de aquella zona del mundo, ¿no? De cómo la percibía o si tenía pensado algo para la Argentina, ahí no sé si sabe. Bueno, no sé exactamente qué visión tenía. Lo que yo le puedo decir sí es que Frondizi, al igual que había sido Perón en su momento y otros presidentes argentinos,
tenía la clara concepción de que la política exterior era la más importante de todas y él hace ese esfuerzo, ese viaje que lo lleva a India y a Hong Kong y a Tailandia y a Japón, que para la época, hay que entenderlo, ¿no? Para 1961, que un presidente en funciones haya hecho ese viaje que duró un mes, es como ir a la luna, más o menos, ¿no? Hoy uno lo dice y parece una pavada, pero en ese momento era realmente muy importante. Eh, yo no me acuerdo si fue justo en esos años, pero por ejemplo allí en Japón fue embajador Alejandro Orfila, que después va a ser embajador en los Estados Unidos en la época de Perón, en el 73, y secretario general de la OEA, una gran figura de la diplomacia argentina, de origen en el desarrollismo. Eh, Japón se estaba recuperando recién, estamos hablando de 1961, eh, bueno, se había recuperado bastante, pero estamos hablando de países, por ejemplo, cuando él va a la India y a Tailandia, son países que estaban muchísimo más subdesarrollados que la Argentina entonces, ¿no? En la India hay un episodio recordado. Él en un momento está con Nehru y Nehru le muestra en una serie de lugares, no me acuerdo exactamente en qué palacio, pero si usted recorre algunos palacios en India, yo tuve oportunidad de ir, a uno lo confunde el hecho de que hay permanentemente retratos de los virreyes de la India y de los virreyes británicos. Y en una de esas escenas, Frondizi le pregunta, pero bueno, pero ustedes acá tienen a los británicos que ocuparon, que tuvieron una situación colonial. Y Nehru le dice, sí, es cierto, fue una ocupación sangrienta, terrible, pero es parte de la historia de la India. No lo podemos borrar. Y eso siempre después Frondizi lo recordó. Este, esa idea de que hay quienes creen que se puede descolgar un cuadro y terminar, Terminó la no sé, historia, sí. eh, Sara, que tiene, por lo que sí, escribe ahí, un poco de, no sé, sí, ironía, sarcasmo, ella se pregunta, ¿éxito desarrollista? No, es interesante esto, ¿no? Digamos, como sí. para debatir los dos colegas. Éxito desarrollista, pregunta. Frondizi tuvo factores externos muy favorables, ahí los menciona. Pero también es cierto que durante muchas épocas la Argentina tuvo factores muy favorables y no lo ha utilizado. Y luego agrega la pregunta esta dice, Frondizi gobierna bajo estado de sitio. No sé cuánto tiempo, si fue toda la presidencia o no, no. Bueno, y pregunta, bueno, si hay alguna lección para hoy, Bueno, el gobierno de asumo yo, de Frondizi. la política de hoy, ¿no? Sí, el gobierno de Frondizi tuvo éxitos y tuvo errores y tuvo políticas que hoy serían tal vez inaceptables, ¿no? Por ejemplo, hay quienes critican el hecho de que el gobierno de Frondizi es algo poco conocido. Hay gente que le critica hoy que fue un gobierno, eh, no diría poco democrático, pero sí poco tolerante de pronto con algunas expresiones de minorías y que la iglesia tenía un rol importante. Bueno, estamos hablando de 60 años, ¿no? También estamos hablando de un país que había tenido el conflicto con la iglesia, que en el final del gobierno de Perón fue un hecho muy traumático para la sociedad argentina. Y eso no se puede juzgar con los valores de hoy. Ahora, aquí nuestra amiga Sara dice, bueno, pone éxito desarrollista, claro, está dando a entender que a su juicio tal vez no fue exitoso el gobierno. Bueno, ese eh, digamos, es aceptable perfectamente que tenga ese juicio. Eh, yo creo que desde el punto de vista de los logros, hay logros objetivos que no se pueden cuestionar. Un país que no tenía, el país cuando Frondizi llega, ya en el final del peronismo, el país tenía un problema de abastecimiento energético gigantesco. Y Perón mismo se da cuenta de eso y lo intenta corregir. Perón hizo un contrato con la Standard Sí. Oil a comienzos de 1955. Después no se pudo poner en práctica. Y el gobierno de la Libertadora, el gobierno de la Revolución Libertadora, que tenía un discurso liberal, pero fue un gobierno muy estatista, anuló eso. Como después Ilia va a anular los contratos petroleros de Frondizi. Bueno, en materia de siderurgia, en materia de inversiones en la industria automotriz,
Lo que pasa es que, claro, el gobierno de Frondizi fue esto que vos decías, ¿no? Era cuestionado por los militares, era cuestionado por los peronistas, por los radicales, los liberales, por ejemplo, Alzogaray después, él durante la década del 70 tuvo como una suerte de diálogo o de polémica permanente entre los liberales y los desarrollistas. Eh, y es cierto, y son visiones que en algún punto contrapuestas pero tal vez el país necesita en realidad un poco de liberalismo y un poco de desarrollo, ¿no? Ahora, el camino al desarrollo, yo por lo general tiendo a pensar que la actividad privada logra más cosas que naturalmente que el Estado, pero también es cierto que los países, aún los países capitalistas y liberales, algún tipo de, de acción desde el Estado en el sentido de dar incentivos para una cosa u otra existen, no es que no tienen ningún tipo de incidencia. Ahora, ¿esa experiencia es replicable plenamente? No, seguramente no. Ahora, como experiencia histórica, es... Ella aquí nos habla de la financiación externa, es cierto, hubo mucha inversión norteamericana, lo cual yo entiendo que es positivo. La Guerra Fría, por supuesto, la Guerra Fría fue un condicionante enorme de ese gobierno, yo creo que negativamente, por Cuba, por la infiltración cubana, y que después siguió todas 3 décadas más, ¿no? Bueno, y en algún punto se recuperó a partir del Foro de San Pablo, con otras características, pero en estas décadas. La crisis del canal de Suez, por supuesto, en el 56, es un cambio geopolítico, es cierto. El golpe en Venezuela, bueno, en Venezuela se cae Pérez Jiménez en el 58 y se establece la democracia imperfecta, naturalmente, del pacto de punto fijo de Venezuela. Bueno, es largo, pero después aquí me dice Juana Paralelo, el libro de Nelly Casas, Historia de Política y Soledad. Sí, ese libro yo lo estudié, lo trabajé y lo cito bastante. Es un trabajo importante el de Nelly Casas. Y después nos dice aquí Daniel Odurek, el viaje alrededor del mundo en un Comet 4 aerolínea. Es cierto eso, sí, en el Comet 4 de aerolínea. Eh, la última, porque ya es la hora, y si Sí, podés, si tenés tiempo, sí, es interesante ver esto de, de la influencia. Él después, si bien yo siempre insisto, el contexto, lo que vino después, muchas de estas cosas que él inició en estos 4 duros años de gobierno, luego en la década del 60 se continuaron muchas de estas cosas, inclusive con los gobiernos de Onganía. Y mucha gente señala, bueno, fueron las últimas grandes inversiones realmente en obras públicas y tal, o en el desarrollo industrial, hasta casi del siglo, del siglo hasta XX. los 90, hasta el gobierno de Hasta los Menem. 90, digamos, ¿sí? Cuando viene esta era privatizadora. Ahora, eh, por cuestión política, que después vienen los golpes y tal, él ya después no volvió a tener un gran influencia. Viste como muchos expresidentes que aunque no ganen siguen teniendo influencia empezando, Sí. él ya no volvió a tener esa, ¿no? Bueno, Frondizi cuando ya en los años, bueno, él va preso y después es liberado en el gobierno ya no me acuerdo si fines del gobierno de Guido o principios del de Ilia. Él después funda el MID, partido, digamos, la UCRI se reconfigura en el MID, Movimiento de Integración y Desarrollo, que sintetiza las dos ideas estas importantes que hemos hablado, ¿no? La idea de que el país debe integrarse, lograr algún tipo de unidad nacional, lograr algún tipo de entendimiento entre el peronismo y el antiperonismo, y la idea de integrarlo al mundo, y la meta del desarrollo. Pero el MID tiene un desempeño menor, por supuesto, y en el año 73, cuando eh, eh, en la elección de Cámpora y después en la de Perón, el MID participa del Frejuli, del frente que lleva primero a Cámpora y después a Perón a la presidencia. Hay algunas expresiones de gobernadores que participan en ese tiempo, y lo que hay es que un sector de la UCRI, algunos dirigentes importantes de la UCRI, de alguna manera van ingresando al peronismo. Y, y hay un sector es decir, hay casos de familias que una generación era radical, otra fue de la UCRI y otra ingresó al peronismo y tuvo algún rol, sobre todo en el gobierno de Menem.
en la experiencia del peronismo de los 90, que en algunos puntos tiene puntos de contacto con el frondicismo. La idea de la necesidad de una alianza con los Estados Unidos, la idea de que las inversiones privadas y extranjeras son centrales, la idea de que el Estado no puede resolver todo, la idea de, bueno, el propio rol luego de los Alzogaray y de muchos desarrollistas, ¿no? Eh, Así que, pero bueno, después Frondizi en los últimos años de su vida se enfermó, tenía una enfermedad, no sé exactamente, pero tuvo posturas muy, creo que se le perdonaron porque se sabía que estaba enfermo. Él sufrió la muerte de su hija. eh, y en un momento tuvo un coqueteo ya final con los Carapintadas y terminó Mm. mal, eh, intelectualmente muy deteriorado, Frondizi. Y su reivindicación es algo que ocurre recién después de su muerte, en los últimos 15, 20 años, 20 y pico de años. La última breve porque nos sirve a nosotros. Él fue el que promovió esta ley de las universidades privadas, o me Sí, equivoco, sí, esa durante ley, bueno, cuando se da el debate entre llamado laica y libre, eso se produce en el gobierno de Frondizi en el año 58, 59, impulsado por un diputado que se llamaba Domingorena. No me acuerdo si Héctor, no recuerdo el nombre exacto, pero era el diputado Domingorena, que es el momento en que se permiten las universidades de gestión privada, ¿no? Es, bueno, es, una- es Mariano, un reclamo de la iglesia eso, en gran medida. sí. Bueno, yo Bueno, porque lamento no tener más tiempo, pero tampoco si hablamos más, aburrimos a la gente. Así que por lo menos si alguno quiere, compra el libro, lo lee, y puede profundizar. recordamos el nombre del libro es Frondizi, el estadista incomprendido, por Mariano Causino, al quien agradecemos por compartir tu tiempo y tus No, gracias. conocimientos con nosotros. Y será hasta la próxima. Muchas gracias, Mariano, y No, saludos a gracias a todos. ustedes. Hasta siempre. Un abrazo. Gracias por Buenas las tardes. preguntas. Bye.